pies en la tierra, un podcast de Agencia Asturias. Hoy estamos en un nuevo capítulo de Con los pies en la tierra y esta vez vamos a entrar con los pies en una jaula. Y para ello quiero leeros unas palabras porque estaba inspirada y además es una persona a la que le tengo mucho cariño. Hay personas que pintan y esculpen, hay personas que cocinan y hay otras personas que convierten su vida entera en un acto creativo. Javier Ballina es una de esas personas difíciles de encasillar. Es pintor, grabador, cocinero, narrador de historias y el creador de La Jaula de los Tres Grillos, un lugar que no es ni mejor ni peor, pero sí es muy diferente y no deja indiferente a nadie que se aventura a entrar en esa jaula. Es un restaurante en Gijón donde nada está puesto al azar y donde cada plato, cada objeto y cada conversación guarda una memoria. Su obra, tanto la que cuelga en las paredes como la que se sirve en una mesa, habla de lo mismo, del paso del tiempo, de la emoción, de lo cotidiano y de personas que dejan huella. Hoy venimos no solo a hablar de arte y de gastronomía, venimos a hablar de la vida, de decisiones valientes, de memorias compartidas y de qué pasa cuando alguien se atreve a vivir creando. Hoy la jaula está abierta. Bienvenido, Javier. Hola, bienvenido. Qué bonito lo que acabas de decir. Gracias. Pero la gente no te conoce, bueno, te conoce como Javier, pero también te conoce como Gallinota. Uh-huh. ¿De dónde viene ese calificativo, ese seudónimo así? ¿Por qué te llama Gallinota? Mira, ¿O te llamaste tú o te lo han Gallinota puesto? surge por una necesidad, porque uno de los mayores problemas que tenemos los artistas es vender lo que hacemos. Es muy difícil venderse uno mismo, dificilísimo. Entonces, cuando yo empecé a despuntar un poco, ya, pues bueno, mi obra se empezaba a conocer, la gente se empezaba a interesar por mi trabajo, a mí me resultaba muy difícil venderme. ¿Cómo iba a decir yo, mira qué cosa más bonita hice o mira qué bueno, qué malo soy? Entonces un amigo me dijo, Javier, tienes que poner un seudónimo. Ponte un seudónimo y entonces vas a venderte a ti, pero utilizando un nombre de otra persona o de otra cosa. Le estuve dando vueltas y Gallinota era como yo llamaba a mis amigos en Villaviciosa. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué no hago? Cuando lo comentaba, digo, no sé si poner Gallinota. Dice, ¿cómo vas a poner Gallinota? O sea, tú los llamabas a ellos, no Sí. ellos a ti. Sí, mira, hace lo que sé, tendríamos 15 años o 14 años. Yo pasaba grandes temporadas en Villar, en Selorio. Sí. Y todos los miércoles sigue siendo es el mercado en Villaviciosa. Entonces la gente de la aldea bajaban todos el miércoles y los hombres sobremanera pues se cogían el día como de asueto y de fiesta. Entonces bajaban, hacían los tratos que tendrían que hacer con los ganaderos o demás y después iban de fiesta, comían y demás. Claro, las borracheras eran tremendas. Entonces yo cuando en Selorio a última hora parábamos en un bar que se llamaba Rula, que sigue existiendo y ahora está muy de moda y trabaja muy bien, y ahí estábamos la pandilla de amigos. Y siempre paraba un chaval un señor que se llamaba Juan. Era muy grande y siempre cuando iba de fiesta, siempre iba con la misma ropa. Camisa blanca, pantalones de terga gris claro y zapatos negros con calcetines blancos. Y tenía unas manos tremendas, era algo, pero tan grande como era fabuloso, era maravilloso. Y él todos los días, cuando yo estaba muy borracho, salía del bar y venía a nosotros, se ponía así delante de nosotros dando tumbos, y hacía él, ya cayó la gallinota y se orinaba. Entonces veías cómo salía la mancha, entonces me hizo tanta gracia que dije, oh, pues voy a empezar a llamar a la gente Gallinota, y Gallinota, y mira tú lo que quedó. Esta es la verdadera historia del Gallinota. Y Gallinota al principio, bueno, costaba un poco porque era un nombre raro, pero al final se quedó y ahí está. ¿Y desde cuándo pintas? ¿Desde pequeño o fue o tuviste inquietud más tarde? Fue muy raro. Mira, yo gané el segundo premio del Certamen Nacional de Nocilla teniendo, yo creo que 10 años. Hubo un porón ahí, bueno, pues yo seguía trabajando, seguía yo dibujando a mi manera, pero nunca fui a clase ni fui a una academia. Seguí con el mundo del arte, con el mundo de la pintura, pero profesionalmente, cuando empecé de verdad, fue sobre los
28 años, ¿no? Pues cuando ya decidí decir, bueno, hago cosas que gustan, a mí me gusta mucho, siempre quise hacerlo, y fue cuando ya me centré en el arte y empecé a desarrollar mi faceta artística. ¿Y lo haces por necesidad o por placer? Por todo. Y por dinero. Por las tres cosas. A mí, ¿sabes? Que me pegó el empujón muy grande. Yo, cuando acabé la mili, empecé a trabajar en la Galería de Arte Bantic. ¿Conoces a Aurora? Sí. Bueno, estaba la madre, Angelines, y Aurora empezaba también. Estaba estudiando, me parece que era interiorismo o alguna historia en una academia que había en Begoña, y empezamos juntos. Repartíamos carteles por Gijón, pegábamos. Entonces yo ahí entré a trabajar en el almacén y después acabé vendiendo también. Me valió mucho porque ahí viví el mundo del arte, sobre todo el mundo comercial. Conocí a muchos pintores, conocí a Piñol, conocí a muchísimos pintores. Y ahí fue donde ya fue el enganche en vena, lo que hizo que después, ya a los 20 y tantos años, decidiese quedar en este tema. ¿Y cómo describirías tu obra? ¿En qué te inspiras? Y estéticamente, ¿cómo la identificamos? Un impresionismo abstracto, un figurativo abstracto, también puede tocar algo de ilustración, es una cosa como muy rara. ¿Y eso es desde el principio o hubo una No, evolución? una ¿Fuiste evolución, evolucionando? sí, claro. Es muy difícil. A ver, lo que todo artista, sea la disciplina que sea, dice que anda siempre en busca de la identidad. Eso es importantísimo. Da igual que seas actor, que seas pintor, que seas músico, tienes que tener una identidad. De tal manera que cuando alguien vea tu obra o tu trabajo, enseguida, coño, mira, Lo identifique. te estás tomando algo y es un músico, y dices, Bruce Springsteen. Vas a un sitio, miras un cuadro, coño, yo qué sé, un Edgar Plans, pues dices, coño, esa es lo que busca. En el momento que encuentras eso, es trabajar, nada más. Entonces, bueno, a base de probar, vas probando, vas copiando, vas trabajando, vas estudiando, vas mejorando, vas probando, y al final llegas. Y en tus cuadros, bueno, hablando ahora de la pintura, ¿qué crees qué es lo que más te identifica? ¿El color, la estética, Color. el concepto? Color y la historia. Todo trabajo tiene que tener una historia detrás. Entonces, pues bueno, tú primero tienes una idea y a partir de esa idea empiezas. Que nunca acaba siendo al final lo que tú pensabas que iba a ser en un principio. Porque el trabajo evoluciona. Tú empiezas a trabajar y evoluciona. Y más cuando trabajas con ideas que tú tienes en tu interior. Tú expresas lo que tienes dentro de una manera u otra. No es lo mismo expresar algo que tú tienes dentro que quieres contar que copiar algo que hay ahí. Es diferente, totalmente diferente. Tú si vas a copiar algo, pues tú haces un hiperrealismo, pues tiras, dibujas y cuanta más técnica tengas, más bonito te queda. Esta otra forma de trabajar es diferente. Tú tienes una idea en la cabeza, empiezas a trabajar sobre el soporte que tengas y a medida que vas pintando, ese mismo cuadro va contándote a ti cosas, existe una comunicación y va evolucionando hasta que tú decides, tengo que parar, porque la historia es interminable. Podría seguir y estropear totalmente el trabajo, porque lo recargarías tanto de historias ¿Y que cómo sabes, un batiburrillo tremendo. cuándo terminaste? Nunca lo sabes. No. Y al final dices, para, Javier, para, porque no puedes. Hay veces que paras, lo dejas parado y tardas unos meses, lo coges y sigues. Pero bueno, es conveniente, ¿no? Es conveniente. Entre la pintura, el grabado y la escultura, ¿con qué te sientes más cómodo para expresarte? Con la pintura. Con la pintura. Sí, el grabado es muy laborioso, es muy bonito, pero es muy laborioso, es muy desagradecido. La obra gráfica no está tan considerada como se debe. Y la escultura es muy bonita también, pero no es como la pintura. Entre las etiquetas, para ti, hablando un poco de conceptos, ¿te definen o te incomodan? ¿Crees que te limitan o que te dan soporte para...? ¿A qué te refieres con las etiquetas? En general, a las etiquetas incluso personales. O sea, porque al final es verdad que nos acabamos etiquetando, pero por ejemplo, en las críticas, ¿no? En las críticas de arte, cuando te definen, ¿crees que te definen o que te limitan? Es decir, no sé si me entiendes, si te dan pie a... Mira, a ver, yo no suelo leer críticas. Las leí antes, pero las buenas son malas
y las malas son peores o mejores. Intento no leer, no te puede nadie encasillar. Tú no puedes dibujar o no puedes pintar, no puedes trabajar en base a lo que diga alguien, por mucho que sepa. ¿Y eso lo has trasladado también a tu espacio de la jaula? Sí, por supuesto. Tú si ves cualquier publicación que tenga la jaula en redes sociales, no se permite ningún tipo de comentario. ¿Cuándo sentiste por primera vez que tu trabajo empezaba a tener sentido para otros? Empezaba a gustar, ¿no? Bueno. Porque desde el principio tu objetivo era exponer o entregar la obra al público o no. ¿O hubo un momento en el que alguien vio tus cuadros y dijo, ostras, esto... Mira, yo hace 20 años, quizá 30, estaba exponiendo, yo creo que fue de las primeras exposiciones que hice, que fue en el Hotel Gijón. Y como a los 4 o 5 días de exponer ahí, se puso en contacto conmigo una chica que se llamaba Sonia, o se llama, es que no hace mucho que no sé de ella. Se presentó y me llevó, venía cada X tiempo, me llamaba y me compraba todo lo que tenía. Todo, absolutamente todo. Era una marchante y se movía a nivel internacional, entonces me lo compraba todo. Estuve así durante un año aproximadamente. Y en ese año, yo pienso que ella fue la que más influyó y la que más me hizo creer en mí, porque decía que mi trabajo gustaba mucho y que podía tener una proyección importante. Estuve un año con ella y no supe más. La llamé y nunca más me cogió el teléfono. No sé si murió, si desapareció, si la metieron en la cárcel, no tengo ni idea, no supe más de ella. Y a partir de ahí fue cuando, bueno, ya me empecé yo a mover mucho más en serio. Tienes una de tus obras más conocidas, que la creaste en la pandemia. Ojo, el siguiente no entra. ¿Qué buscabas con esa obra? El tema del espacio, de las prohibiciones que había, que si ahora puedes entrar, que si no puedes entrar, era como si te cortasen totalmente la libertad. Estábamos como encerrados, no sabías qué hacer con tu vida, ni sabías qué iba a pasar. Fue una cosa muy extraña. Yo me puse una pandemia muy buena, ¿eh? Yo en el estudio estuve encantada, más bien un tiempo maravilloso y pinté muchísimo. Es verdad. Entonces era una sensación muy extraña por la inquietud y el desasosiego y la falta de saber qué iba a pasar con todo, ¿no? Era muy raro, no te lo sabría decir. Empecé a expresar lo que pensaba y lo que sentía en ese momento. De hecho, esos 2 meses fueron productivísimos, trabajé muchísimo. Pequeño, gran formato, todo. Pasaba el día completo. Igual pintaba 14, 16 horas. Mira, una pregunta. ¿Pintas todos los días o tienes periodos creativos y después periodos de pausa? Hay periodos creativos. Intento tener una disciplina. Si es cierto que hace una temporada que estoy un poco más bajo. Ahora ya llevo como 2 meses retomando tras la rutina. Pero, a ver, hay que marcarse una pequeña rutina. Si te dedicas en exclusivo a ello, tienes que ser un trabajo. Entonces tienes que marcarte, tengo que trabajar tantas horas. Hay artistas que tienen la capacidad de decir, yo voy a trabajar 8 horas. Yo eso no lo puedo hacer. No, porque no estoy creativo las 8 horas, entonces no puedo. Si estoy empezando con un trabajo y ya el trabajo está iniciado, no tengo ningún problema. Pero cuando paras un trabajo e inicias otro, es complicado. Entonces al inicio es complicado, muy complicado, tienes que estar muy motivado. Es imposible estar las 8 horas del día, los 365 días motivados. Entonces, bueno, cuando veo que no me apetece, pues paro, descanso, pero siempre estás, ¿eh? ¿Y trabajas por encargo o los trabajos que haces pintas y después expones tus cuadros? Salvo que me encarguen algo. Algo a nivel publicitario, por ejemplo, el cartel de... A ver, aquí Gijón hice el de la Unión de Comerciantes del año pasado, del anterior. Si hay un cartel, o los humanitarios de San Martín, o si hay algún cartel que te encarguen, sí, pero un trabajo, a mí que me vengan diciéndome un cuadro, como viene una señora, que tenga tonalidad de rosa, así, no. No. Vete a mi estudio, mira lo que hay, y si me puedes decir el formato. Quisiera un trabajo de tanto por tanto, vale, pero el resto no. O sea, hay que confiar en ti. Sí. Sí. De todas maneras, era lo que comentábamos antes de lo que estábamos diciendo del nombre. Vas a mi casa, o sea, vas a mi estudio, miras el trabajo que hay,
Si hay algo que te gusta, bien, y si no, tomamos un vino y lo pasamos pipa. Pero no tienes ni por qué comprar por ir a mi estudio a mirar. Tú estás buscando algo que te tiene que gustar. Y no por no gustarte a ti, mi trabajo es malo o no es malo, simplemente no te gusta, para gustos hay colores y para jardines flores. Pues sí. ¿Y la jaula, cómo nace la jaula? ¿Cómo llegas a Es una meterte locura. en esa jaula? Mira, yo tengo 4 íntimos amigos que son hosteleros, que son los dueños del Hotel Gijón. Ya nos conocemos desde los 16 años, 15, 16 años. Yo recuerdo cuando íbamos a comer o a cenar, lo que sería los gin tonics, después de cenar, que vamos, todo el mundo quiere arreglar el mundo, y más cuando eres joven. Yo siempre cuando les comentaba que tenía que haber una hostelería diferente, que no podía ser de aquella, que no podía ser toda la hostelería igual, que no te podían tratar como te tratan, que de aquella te trataban fatal en casi todos los sitios, salvo que te conociesen o lo que fuese, que tenía que ser como mucho más cercano, joder, que tenía que ser otra historia, que tenía que ser algo diferente, que no tenía que ser todo igual. Eso te estoy hablando hace muchísimos años. Sé que pasaron los años, yo viajé, vas conociendo sitios. Siempre tuve la suerte de dar con algún sitio muy peculiar en casi todos los sitios en los que fui, donde dices tú, mira, esto es lo que yo quisiera que algún día hubiese en Gijón, joder, que pudiésemos ir y que haya esto, un sitio pequeño, coqueto, con buen rollo, diferente, con una comida decente, y en el cual se genera un ambiente que te apetezca volver, o por lo menos que no te apetezca marchar. Y quedó así. Y hace cosa de 20 años, montaron, en el local donde yo estoy ahora, montaron 3 amigos míos la farándula. Juan Junco, Arturo del Valle y Juchi. Juan sigue siendo mi asesor. Lleva siendo mi asesor hace 34 años o 32 años. Cuando lo estaban montando me llamaron y fui a verlos. Por algo sería, para que les diese una idea, no me acuerdo. Y yo cuando vi el local dije, ostras, si algún día yo llevase a cabo el proyecto que tengo de hostelería, tendría que ser aquí. Y así quedó. Pasaron casi 30 años, o 20 y tantos años, y bueno, Juan se deshizo del negocio, quedó así. Y me llama un buen día y me dice, Javier, queda libre la farándula. Dije, pues me parece muy bien. Pues coño, haz lo que cógelo tú. Dijo, no, que yo no puedo. De la pintura y tal, que va, no puedo. Hubo una serie de coincidencias tan grandes, que algún día te lo contaré, no tendríamos tiempo ahora, la cantidad de coincidencias tan grandes que hubo, es como si la vida me cogiese del pecho y me dijese, coge la jaula, inténtalo un año por lo menos y a ver qué pasa. Que decidí coger un año. Dije, bueno, pues un año voy a probar. Entonces, al propietario del local, a toda la gente que tal, les dije, bueno, lo cojo un año y al año decido. 8 años y medio. Y esto fue antes de la pandemia, ¿no? Antes de la pandemia. Me cogió la pandemia en un momento además muy bueno de hostelería. Yo de aquí ya daba vinos, la farándula, la jaula estaba a tope. Había un ambiente de vinos tremendo, pues había cenas, tal, era otra cosa. ¿Y cómo superaste ese periodo de tiempo de la pandemia? Pues no sé, yo creo que por experiencia yo pasé una crisis con un negocio. Yo tuve un negocio, de hecho, cuando cogí la jaula, yo tenía un negocio enfocado a la industria, tenía la pintura y tenía la farándula, la jaula de los 3 ríos. Me puse en 63 kilos y ahí decidí que tenía que hacer algo con mi vida. Perdí el hilo. ¿Me Pues habías mira, preguntado? sí, bueno, pero voy a hacerte otra pregunta. Venga. Porque, como te pregunté cuando habías abierto antes de la pandemia, ¿tú recuerdas lo que sentiste cuando abriste por primera vez la puerta de la jaula el primer día? Un De desasosiego. lo que iba a ser. Desasosiego. Estábamos, los locales de alrededor, estábamos todos, como totalmente desorientados, porque por la calle no había nadie. Porque la jaula, se fue llenando de cosas. La filosofía fue siempre la misma, ¿no es cierto? La filosofía Sí. o fue cambiando con el tiempo. No, la filosofía era montar un local diferente en el cual primase el trato, la decoración, la música, la comida y el ambiente. Casi nada.
Tenía que, todo eso tenía que unirse, tenía que todo unirse perfectamente para que empezase a rodar. Cuando había muchas cosas, pero ahora el otro día me quisieron regalar unas cosas, no tengo sitio. Y ahora tengo que seleccionar las piezas Sí, me consta. porque no tengo dónde meterlo. No, lo que te había preguntado es cómo estábamos hablando de cómo habías superado o cómo había sido el periodo de la pandemia, que había sido complicado. La pandemia fue muy difícil. Fue una cosa que yo recuerdo que estábamos, me parece que fue de viernes, me parece que fue. Yo tenía el local lleno. Sí, nos encerramos en un fin de semana, un sábado. Tenía 16 de marzo, creo recordar. Fue algo tremendo. Digo, teníamos el local lleno de reservas, estaba a tope. Y de repente, ya habíamos oído rumores, pero bueno. Y de repente empezaron a llamar y me anularon en cosa de una hora, me anularon todas las reservas que tenía para el fin de semana. Dijo, ¿qué pasa aquí? Hablé con Elías de Bámbara, me dijo, estamos igual. Aquí va a pasar algo tal. Y quedó así. Eso fue a primera hora de la mañana. Y sobre las 4 de la tarde, solamente tenía una mesa comiendo, que por cierto era la anterior alcaldesa, estaba el grupo del ayuntamiento de concejales, y me llama mi asesor, Juan, por el que sí, Juan. me dice, Javier, prepárate para cerrar 2 meses y medio. Digo, ¿qué me estás contando? Dice, sí, pero a partir de ya, yo que tú cerraría ya, porque en breve lo van a comunicar. Dije, pero vale, hablé con Ana y me dijo, sí, vamos ya y tal. Cerramos. Y fue algo, yo quedé en el local, solo, hablando con unos y con otros, llamé al asesor y tal. Me dijo, sí, no sabemos lo que va a pasar y tal, pero va a ser tan gordo. Sí, Javier. Me decía, sí, ponte lo peor. Y mira. ¿Por qué para ti es tan importante todas estas cosas que me enumeraste, de ser diferente en el trato, en la carta, en la decoración, en la música? ¿Por qué es para ti tan importante? Mira, hay un factor común en todas las personas. Todos cuando viajamos intentamos localizar a esos sitios donde no va el turismo. Efectivamente. Todos. Y hay gente que tiene más suerte, o unas veces tienes más suerte y otras veces tienes menos suerte. Pero como des con ese local, que era lo que te comentaba antes, que sí, está en ese sitio apartado, y que ves que todos son de allí, y que el señor sale como muy campechano y saluda a todo el mundo y los trata muy bien, y ves que él se come estupendamente y que dices, vaya sitio más agradable, es maravilloso. Y ahí surgió la historia. Yo recuerdo que decía, bueno, ¿cómo tiene que ser el negocio? Cuando decidí montar la jaula, dije, bueno, vamos a ver, primero, horarios. ¿Cómo tienes que funcionar? ¿Cómo debe de ser? Tiene que ser diferente, no puedes poner lo mismo. La idea que tienes en la cabeza tiene que ser la que tienes. En cuanto a decoración estaba claro, ¿eh? Tiene que ser lo que tiene, pero después a la hora de funcionar, ¿cómo tiene que ser? Y me basé en una obra de teatro, fíjate, en lo que sería el teatro. La comparación sería, la jaula, el local de la jaula sería un teatro, como puede ser el Jovellanos. En cuyo teatro hay tantas funciones al día. La función empieza una hora y acaba otra. Esa función, o sea, obra de teatro, requiere de una compañía. Actores, guión, decorado, ambientación, y después que el resultado sea bueno, que tengas un buen texto, que tengas una buena obra, un buen folletín se llama. Sí. Los actores no hace falta que sean profesionales, ni mucho menos, yo nunca los quise profesionales, pero tiene que ser gente con mucha voluntad, con ganas y que se identifiquen con la obra. Pues es lo mismo. Tú llegas a la jaula, encuentras decoración, buenos actores, un buen guión, un buen folletín y el resultado. Bueno, yo doy fe de ello. Además, con esto que decías de viajar y encontrar sitios diferentes, yo a todo el mundo le recomiendo que vaya, que tiene que conocer la jaula, porque es que no hay ningún sitio. Bueno, yo he viajado, tampoco puedo decir que he viajado muchísimo, pero sí que he estado en unos cuantos países y en unas cuantas ciudades y en unos cuantos sitios, y es que no hay ni un sitio igual que la jaula. Además, el lema vuestro es increíble, porque es verdad, te puede gustar más, te puede gustar menos, pero es totalmente diferente a cualquier cosa. Y yo creo que lo que lo hace diferente es precisamente
esa decoración que no es simplemente decoración, no es que sea más bonito, más no, es que cada objeto tiene una historia. Y además tú nos cuentas la historia de cada objeto, cómo llega ahí. ¿Tienes alguno que sea especial, pues o porque sea tuyo o de tu historia, o porque sea de alguien, algún cliente que haya pasado por allí, porque además das pie a que la gente lleve sus cosas y formar parte también de la historia de la jaula, ¿no? Yo creo que es uno de los secretos del éxito, de que la gente se implica y al final ese local acaba siendo tuyo también, porque tienes ahí el mandil o la cafetera o lo que sea de tu madre, de tu abuela, de no sé. Entonces, al final acaba siendo tuyo ese sitio también. ¿Tienes algún objeto que sea especialmente emotivo para ti? No, hay varios que tengo mucho cariño. Me regaló un bombín Guillermo Quirós. Bueno, quizá al que más cariño le pueda tener, o de los que más, es una barra que me regaló una señora a la cual yo quise mucho, bueno, sí, a la que quiero, porque vive en Armidina. Me regaló cuando ya fueron mayores, su marido murió y ya tuvo que ir a vivir a un centro. De su chalet me regaló una barra de roble que la habían hecho a medida para ellos, junto con una estantería que la tengo yo, la pequeñita, si encuentras, esa barrita. Y después está el secador de pelo. El secador de pelo fue el primer regalo de alguien que yo no conocía. Fue la primera vez que a mí me pasó, que ahora me está pasando de continuo, que me llega alguien a casa. Me acuerdo que esta chica fue a comer con su marido una vez y volvió como los 2 o 3 días y me dijo: oye, Javier, bueno, falleció mi madre y tal. La familia ya se llevó todo lo que quería tener y me gustaría que hubiese algo de ella aquí en tu casa. Yo, ¿qué me estás contando? A todo esto, todo el marido llorando, ella llorando y llorando. Es que nunca pensé que me fuese a pasar eso. Dije, claro, ¿cómo hacemos? Fui hasta allí, cogí lo que yo quise y ahí lo tengo. Pues eso me está pasando de continuo. Y tú sabes lo que es eso, que un cliente te diga eso. Pero es no, un piropo tremendo, ¿eh? y no que solo, quieras algo tuyo, sí. de tu madre, ¿eh? Y no solo eso, Javier, yo cuando veo los vídeos de la gente que hace el homenaje a la jaula desde los distintos países del mundo, ¿no? Lo que decías tú, pues viajando, la jaula está en muchísimas partes del mundo. ¿El objeto más antiguo que tengas? Buf. Puede que sea... son muchos, ¿eh? Es que los tengo muy ¿Del antiguos. siglo pasado? Buf, sí. ¿No? Claro. Mira, puede que sea en el comedor de arriba, en la pared, tengo, no sé cómo se llama, tengo de un carro de vacas, donde ataban a las vacas, el palo donde ataban a las vacas, que encima va el carro. Sí. Yo quería tener una jaula, y lo tuve. Lo que pasa es que era tan grande que tuve que cortarlo. No me entraba por la pared, tuvimos que cortarlo. Pues ese igual tiene 200 años. Ostras. Tuve que tratarlo yo en mi casa, me costó muchísimo. De hecho, a fecha de hoy todavía sigue saliendo alguna mosca. ¿Es de madera? Sí, de madera. Quizás sea ese. Pues, pero hay muy antiguos, hay cámaras, hay un mechero de los antiguos de encender. La cocina de Click, pues de los primeros que dabas así. Bueno, hay verdaderas joyas, sí. Bueno, siempre buscamos los momentos de éxito, pero ¿hubo algún momento que tuvieras de decir, no puedo, tengo que dejarlo? ¿La jaula, dices? Sí. ¿Qué va? ¿Y en la pintura? Tampoco. No, imposible. De hecho, el horario de la jaula... A ver, cuando yo decidí la jaula, el tema del horario era fundamental. Los días de apertura. Porque yo tenía que compaginar las dos cosas. Y aparte porque la hostelería... No por tener un local de hostelería que estar abierto los 8 días de la semana o los 7 días de la semana. Abrirás cuando verdaderamente tengas gente. Y lo que sí había que conseguir era decir, bueno... claro, yo no puedo decir cuándo la gente va a venir a mi casa, pero sí puedo decir cuándo la gente puede venir a mi casa. Yo lo que tengo que conseguir, de aquella te estoy hablando, lo que tengo que conseguir es ofrecer algo que la gente le guste y que digan, pues,
vamos a la jaula, pero tenemos que ir jueves, viernes, sábados, domingos. No hay más que es cuando abre. O sea, yo no tengo que abrir por si la gente tiene que venir a mi casa. Ya. Tengo que abrirlas cuando tengo que abrir, cuando hay gente, los Bueno, al lunes, final, los martes y los miércoles. El público o el Claro. el consumidor nos adaptamos. Claro. O sea, tú sabes cuándo puedes ir y llamas para reservar Claro. cuándo se puede ir. Claro, es que es imposible. Tú vas por Gijón o vas por el barrio donde estoy yo, y salvo dos, el resto no hay nadie. Y si fuese un Sí, es sitio de verdad. vinos, bueno, pues voy yo y abro. Pero no es así. Todos mis productos frescos del día, no tengo nada congelado, entonces pues es un lío tremendo. Si no lo vendes, pierdes calidad en producto. Entonces, de esta manera, abriendo esos días, producto 100% calidad, se abre el equipo, estamos encantados, con una gana tremenda, estamos todos descansados, hay un optimismo total y absoluto, tanto en cocina como en sala, y es mucho más llevadero todo. Y de el producto que estamos hablando, que vamos a hablar, la carta también tiene historias. Todas. ¿Cuál es para ti el plato más especial? ¿Y por qué? Hay muchos, casi todos, pero mira, está la carne chucha, que yo me crié comiendo esa carne, por la salsa, están los calamares Olimpia. Sí, pero y esa salsa es especial. Sí, sí. Porque es una salsa hecha de vegetales. Yo me lo sé sí. Yo me lo sé todo. Esa salsa... Pero cuéntalo. Mira, cuando éramos pequeñajos, mi madre era manicura. Y los viernes por la noche quedábamos en casa de mi tía abuela a que mi madre hiciese manos y pies a primas, tías, vecinas, los que hubiese. Y estábamos los primos, que éramos unos enanos, ¿no? Entonces mi tía abuela compraba de aquella los lunes en la carnicería la carne más económica que hubiese. Podría ser caballo, podría ser lo que fuese. Y para que se conservase, porque no tenía nevera, la empanaba toda y la freía para que aguantase toda la semana. ¿Qué pasaba? Que llegaba el viernes y había que comer carne. La carne estaba dura, no. Lo siguiente. Entonces yo todos los viernes sistemáticamente recibía. Yo acababa recibiendo porque yo no quería comer aquella carne. Y un buen día que esta pobre mujer dijo, esto no puede ser, no podemos estar con los críos todos los días así. Y no sé el tiempo que habrá pasado desde que dijo eso, que un día, cuando nos pusimos a cenar, en vez de sacar aquella fuente con las patatas, con aquella carne que era dura, no lo siguiente, sacó una tarterina, esta tarterina granate de toda la vida, y era la misma carne, igual de dura, pero con aquella salsa. Y pasó de ser el plato que los niños comíamos por cojones y los adultos por necesidad, a ser un plato familiar 100%. ¿Los calamares Olimpia? Pues el calamar Olimpia es de una cafetería que hubo en Gijón, que se llama Olimpia, en la calle Magnus Blistad, enfrente de una discoteca muy conocida que se llama el Don Giovanni. Y esa cafetería la montaron dos hermanos, Alberto y Luis, que venían de camareros de la cafetería Rice de Villaviciosa. Se separaron, Alberto siguió su camino en la cafetería Troya, en la avenida Constitución, al lado, y se quedó con la cafetería Luis y Luisina, que era el matrimonio. Los domingos por la mañana de pincho ponían calamares, y después por raciones, pero de pincho era único, calamares. Como si tocase los Rolling Stones. Era algo, había cola para allí. Entonces, claro, íbamos todos en batallón. Y yo cogí mucha amistad con ellos, porque paré desde muy pequeño, desde los 14 años, ¿no? Pues sí. Y yo les preguntaba, porque siempre tuve mucha inquietud yo por la cocina, ¿cómo lo hacéis? Lógicamente no me lo dijeron. Y quedó así. Y ellos se jubilaron igual hace 12 años o 13 años. Y un buen día, estoy en la jaula y me aparecen los dos. Y ella me aparece con una bolsa blanca, ¿no? Entonces empezamos a hablar, y me dice, Luisina, a ver, ¿dónde tienes la cocina? Que mira, aquí, empezamos a hablar, y dije, bueno, pues, ahora, sacó un calamar y todos los ingredientes para hacerlos. Y me enseñó a hacer el calamar Olimpia. Bueno, pues fue, yo creo que el plato que más rápido salió. Porque es conocidísimo el calamar Olimpia. Es el calamar que comíamos, o que os comento, es el calamar que se comía cuando éramos chavalinos, que desapareció. Y es que no es tan fácil hacerlo. Ya. Porque yo lo intenté. Cuando puse la jaula yo quería tener calamar Olimpia y estuvimos en cocina haciéndolos con cocineros, amigos míos, que saben mucho de este tema, y salían unos calamares riquísimos, pero no eran los calamares Olimpia. Cuando me dio la receta yo no daba crédito. No daba crédito. Ahí lo dejo como teatro. Sí. Y bueno, para mí una de las delicias es la tortilla de sardinilla, que recibió un premio. Dos. El Gijón, finalista, y segundo en arroz. Es un imprescindible. Y como, bueno, perdona,
porque es que se me viene la marranada, que claro, cuando lees ese nombre dices, ¿esto qué es? La explicación de cómo hay que prepararlo para comerlo, ¿no? Mira, la marranada es muy especial también. Eso nos lo... Mira, yo tuve un amigo que ya falleció, le entró un virus en un viaje, una bacteria le entró, y se lo llevó en nada, nada. Pues con ese niño, o sea, con ese chaval, yo estudiaba con él en el cole y me acuerdo que una vez fuimos a jugar a casa de él y me dice su madre, Rosa, Javier, ¿te quedas a comer en casa? Digo, sí, sí, déjame llamar a tu madre. La que ella cogía en el teléfono, Isabel, sí, sí, no hay ningún problema. Y aquella mujer nos hizo eso, nos hizo una marranada. Ella fue cocinera en Italia, es italiana ella, y fue cocinera en la Toscana, en Florencia. Y nos hacía esa marranada. Y es una cosa que yo dije, bueno, en su día cuando pusimos la carta, como había que poner algo diferente y algo que tuviese que ver conmigo y que tuviese una historia, dije, hostia, voy a poner esto, a ver qué pasa. Yo lo saqué inicialmente como burrata con bonito. Entonces yo lo ofrecí, empezó a gustar y la gente cuando volvía esta vez, los clientes, me decían, oye, aquí comimos otra vez. Y el que llevaba queso, varias cosas con queso. Sí. Aquello que revolvía se quedaba una gochada, una porquería, una marranada. Digo, ¿sabes qué? Voy a empezar a llamar como marranada. Me acuerdo que lo dije en cocina y me dijeron, oye, ¿cómo? Sí, sí, marranada. ¿Cómo vas a llamar un plato marranada? Y marranada quedó. Y una cosa que me parece muy tierna en los postres, el miratisú. Quiero que me cuentes ¿por qué se llama miratisú? El miratisú es una de las recetas de Luis, del cocinero que tengo yo, al que está el jefe de cocina. Cuando empezó a trabajar, yo se lo digo a todo el mundo, cuando empieza a trabajar conmigo, les explico la política del negocio y les digo, vosotros tenéis que ser creativos, vosotros decirme, y después yo decido si sí o si no, pero tenéis que decirme. Y me dice, hago un postillo súper rico, y me hizo un miratisú de frutas. Dije, bueno, hazlo, yo no soy muy dulce. El tiramisú de... Bueno, quedó, lo hizo, lo probé. Dije, bueno, sí, va, está rico, ¿no te gusta? Sí, está bueno, pero bueno. Y salí a la sala y como a los 5 minutos, voy a comer otro poco. Y empecé, y es un postre que llama, o sea, invita a comer. Tú comes y, joder, si paras, lo tienes ahí delante y dices, voy a darle otro poquito, y quedó así. Y una vez vino una clienta con su hija, debe tener Carlota, debe tener 8 años, y acababa de sacarlo, igual llevaba un mes, una cosa así. ¿Qué tienes de postre? Mira, tienes esto, tienes el tiramisú, vale, perfecto, marcha, tal. Ya sabemos que hay. Y me dice, pide Carlota, dice, yo quiero un miratisú. Dijo, ¿qué quieres? Quiero un miratisú. Tate, miratisú quedó. Es gracias a Carlota, una niña que puso, bueno, me pareció una pincelada tierna para ese producto. Me decías antes, también fuera de cámaras, que te consideras, si te tuvieras que definir, que más que chef o cocinero, guisandero, que es verdad, fíjate, estuvo en la temporada pasada aquí Noelia García de las guisanderas y comentábamos un poco también que es curioso que las mujeres son guisanderas y los hombres son chefs, ¿no? Que, bueno, puede haber una o dos, yo creo, a nivel nacional que tengan renombre o que se las identifique, pero sí que es verdad. ¿Por qué crees que pasa esto? Que son que las figuras, digamos, representativas, importantes, acaban siendo los hombres y las mujeres están bajo el paraguas de guisanderas, pero se las conoce menos por su nombre propio. Quizá tenga que ver con la historia, sí, con la historia sí, de la hostelería. En cocina siempre fueron las mujeres. Los hombres siempre estuvieron en barra y la mujer en cocina. ¿Por qué se pasa de mujer en cocina a cocinero chef o tal? Pues posiblemente porque la gente joven empezaron los chavales a interesarse por la cocina. ¿Por qué no? Porque no voy a cocinar yo. ¿Por qué tiene que cocinar las mujeres? A mí me gusta la cocina. Pues empezaron a cocinar y hicieron cosas diferentes, sin más. Yo creo que fue la propia evolución de la cocina, ¿eh? Pero no nos podemos olvidar una cosa, la base está en esas señoras, ¿eh? Sin esas señoras no hay nada. Si hay mucho cocinero de escuela o... Bueno, de cocina, digamos, de experimental o... Eso viene después, pero hay mucho cocinero de escuela que no tiene una base. Tú le dices, quiero que me hagas
Sí, es verdad. Toma cebolla, Creo que eso me lo habías comentado zanahoria, alguna vez. 4 cosas básicas que hay que tener en cocina siempre. Quiero que me hagas algo rico con un pimiento, un ajo, un puerro y una cebolla y 4 patatas. Y no te saben qué hacer. Empiezan a experimentar, a hacer lo que les enseñaron en la academia y dices, tú, madre mía, ¿pero qué está haciendo este hombre? Pero no experimenta, cocina, no tienen esa base. Esa base, la base de la cocinera o de la guisandera hay que tenerla, es importantísimo, es muy difícil. Bueno, yo creo que a nosotros, o por lo menos nuestra generación todavía, en mi generación, claro, las abuelas y las madres fueron muy importantes para mantener todo eso. Quizá gracias a las figuras de las guisanderas se puede mantener ese legado, porque si no, tal vez de cara al futuro sería complicado. Sería complicado, ¿no? Y esos libros de cocina y de la cocina tradicional sí que es importante. Mira, en Madrid Fusión hicieron una pequeña charla, se juntaron varios cocineros y gente que sabe de cocina y demás a dialogar sobre qué va a pasar cuál es el futuro de la cocina. Como ven, que dónde va a ir a parar la cocina. Porque en el momento que desaparezca esas personas, esas cocineras que trabajan en la cocina clásica y la cocina básica, a ver qué pasa. De momento los productos que se utilizan, cómo se preparan, los procesos que llevan un proceso, conservaciones y demás, está complicadísimo. Después están llegando los productos, la comida de quinta generación, ya sexta generación, que los ves en un plato y dices, tu madre, ¿y esto? Y no están malos, pero no tienen nada que ver con la cocina tradicional. Son dos conceptos diferentes. Y bueno, para ir cerrando un poco, cuando miras todo lo que has construido, ¿de qué te sientes más orgulloso? De todo. ¿Qué te define más? De todo, de lo bien que se lo pasa a la gente en mi casa. Y lo bien que nos lo pasamos nosotros. Porque es una cosa como contagiosa. Yo creo que es una cosa recíproca, además. Hay muchas veces que me entra la gente, ves gente que te entra como a ver qué me contaron, a ver qué me encuentro. Entonces empiezas a explicar y ves que incluso hasta se miran el uno al otro como diciendo, este hombre, ¿qué coño nos está contando aquí? Y en el momento que empiezan a comer, cuando yo los dejo constantemente, y a la hora de pagar o a última hora igual les digo algo, cuando les invito al chupitín o tal, ahí es cuando o me llaman ellos, tal. Entonces ahí ves que son dos personas totalmente diferentes. Que es como que se quitan ese escudo con el que entran y son como si estuviesen en mi casa comiendo. Como si vos ibas a mi casa o yo fuese a casa de ellos y están totalmente relajados. ¿Hay algo pendiente que tengas de cara al futuro? ¿Tienes algún proyecto ahora? No, en cuanto en la jaula, no, seguir manteniéndolo, intentar mejorarlo un poquito más. Pues bueno, pintura? con alguna receta que pueda mantener todas las semanas. Y sobremanera seguir buscando cosas para que os sintáis muy bien, que sea abrir la puerta de la jaula y que se os olvide el mundo, que seáis felices, que es fundamental. Bueno, esa puerta siempre está abierta. La verdad es que, fíjate, qué curioso, ¿no? Porque la jaula es como un concepto de estar prisionero, encerrado, y en esta jaula te sientes libre. Es más bien todo lo contrario. Apetece entrar en la jaula más que salir. ¿Y qué te gustaría que quedara de ti como legado? Un buen recuerdo, nada más. Sin más que quedase mi trabajo y poco más. Un buen recuerdo y que de vez en cuando tú le digas a tus hijos, pues yo me acuerdo, ¿te acuerdas de Javier cuando mis hijos estuvieron, sí, mis hijos lo disfrutaron. O que digan, ojalá hubiese algún sitio como la jaula. Que además mis hijos, bueno, por lo menos eso me dijiste, quizá haya sido la mesa que más platos pedimos. Comen a Lázaro. Como coman así todos los días, ya puedes trabajar. Pues sí, ¡Ostras! Pues sí. Yo creo que de las mesas que más comieron en mi casa. Bueno, lo probaron todos. Mira que te lo advertimos. Y todavía pedisteis más. Sí, Madre, alguna cosa más. Qué bien. Ojalá tuviese muchos clientes como vos. Bueno, pues yo lo comunicaré a sus amigos para que sigan yendo. Bueno, Javier, pues la verdad es que es un placer. Gracias, igualmente. Porque no es fácil encontrar gente diferente y además gente con valor, con profundidad
y con arte, además. Gracias. Muchas gracias. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros. A ti. Y os esperamos en nuestro próximo capítulo. Con los pies en la tierra, un podcast de Agencia Asturias.